maestra Natalia Besanilla, que el día de hoy nos va a dar el tema el nuevo papel del agente aduanal. Y también ya nos acompañan nuestros panelistas, el doctor Máximo Carvajal y el maestro Héctor Castro. Bienvenidos. Les recordamos que todos pueden participar a través del chat para hacer las preguntas que crean convenientes. Y antes de presentar a nuestra ponente, regresan los datos peques del trueque. Entonces, si me permiten, les vamos a presentar el videito. El dato peque del trueque. Miren, ¿para qué sirve realmente la aduana? Muchas veces se piensa que la aduana solo existe para cobrar impuestos, pero en realidad su función es mucho más amplia y estratégica. La aduana protege la economía nacional, evita la entrada de mercancía ilegal, cuida la salud de los consumidores y garantiza que el comercio se realice bajo reglas claras. Cada producto que entra o sale de un país pasa por una aduana y ahí se define si cumple o no cumple. Cuando una aduana funciona bien, el comercio fluye, los costos bajan y la economía crece. Pero cuando una aduana funciona mal, todo se encarece. Por eso entender la aduana no es solamente un tema técnico, es entender cómo se mueve un país y cómo se construye competitividad. Muchas gracias. Excelente, pues bueno, tiene que ver también con el tema de hoy. Y si me permiten, voy a presentar la semblanza de la maestra Natalia. Actualmente, pues es directora de Best International Trade y es licenciada en Comercio Exterior y Aduanas por la Universidad Iberoamericana del Noroeste con el título de Excelencia Académica. Es máster en Comercio Internacional por el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid y actualmente cursa la maestría en Dirección de Operaciones y Calidad en la Universidad de La Rioja. Además, ha complementado su formación con diplomados de alta dirección. Ha sido catedrático en universidades como la Iberoamericana y La Salle, enseñando materias clave en aduanas y comercio exterior. Su experiencia incluye roles en firmas internacionales y la gerencia de aduanas en maquiladoras de los sectores médico y mueblero. Como especialista del Nexo 24 y Anexo 30, colaboró durante 11 años en una empresa destacada de control de inventarios. Es fundadora y directora de Best International Trade, firma enfocada en inventarios aduaneros y asesoría de comercio exterior, y pues le damos la bienvenida. Muchas gracias, Magda, muchas gracias. Fíjate que me encontré por aquí en mi computadora un fondo de un trueque y dije, se lo voy a poner. Es un trueque viejito, pero es un trueque al fin y al cabo. Muy bien, claro que sí. ¿Verdad que sí? Bueno, pues muchas gracias, Magda. Cuando me invitaste a este trueque, valientemente me ofrecí a hablar de un tema que es diferente a los que normalmente expongo. Yo no soy agente aduanal, yo no soy abogada tampoco, pero uno de los impactos más fuertes que tuvimos con esta reforma del 2025 para entrar en función en 2026 para mí fue el del agente aduanal, ¿no? Cómo se transformó la figura del agente aduanal. Entonces, bueno, lo que les vengo a compartir hoy pues es una revisión que hice hacia la figura del agente aduanal desde que nace y se establece jurídicamente en México. Digo, no me voy a entretener mucho en eso, pero resulta muy interesante ver cómo ha ido evolucionando esta figura. em, hasta ver en dónde estamos hoy con el agente aduanal. ¿Por qué este tema es tan relevante el día de hoy? Bueno, vamos a empezar a notar muchos más requerimientos de parte de nuestra agente aduanal. De repente nos vamos a sentir hasta incómodos de tanta documentación que nos van a pedir, pero es que en realidad el agente aduanal cambió trascendentalmente su rol o su papel dentro del comercio exterior, ¿no? Entonces, la plática es una invitación a sensibilizarnos eh, de esta camisa de 11 varas en las que se metieron ahora los agentes aduanales para que podamos trabajar con ellos. O sea, sin duda ahora el agente aduanal
desde mi punto de vista, y lo he comentado en algunos foros, mm, yo digo que la autoridad encontró mágicamente, bueno, a través de una reforma, la manera en que lo hiciera cómplice, pero además revisado por ellos, ¿no? Es decir, todo lo que la autoridad no ha podido hacer en los últimos años en cuanto a revisión, prevención, contención, ahora se lo está imponiendo a la gente banal. En otras palabras, ahora la gente banal va a tener que hacer las funciones que la autoridad no hizo. Va a tener que revisar, prevenir, eh, perseguir a los importadores de una manera que nunca antes lo habían hecho y de una manera que ni siquiera la autoridad tiene la capacidad de hacer. Entonces, de alguna manera, en el agente aduanal están multiplicando sus ojos. O sea, es como si pusieran en cada agente aduanal el papel de un funcionario público, el papel de la aduana vigilando y controlando todas las operaciones que realicen sus importadores, exportadores. Incluso me llama la atención porque desde antaño, lo vamos a ver en la presentación, desde que surge la figura del agente aduanal, no puede tener relación no puede ser funcionario público, ¿no? Siempre ha sido uno de los requisitos desde 1918 que está establecido, no puede ser un funcionario público. Pero si lo viéramos con otros ojos, la reforma actual le da todo el saco y los pantalones de un funcionario público. O sea, ahora ya tienen que presentar su declaración patrimonial, son responsables. O sea, es mucho más observado que un funcionario público. Entonces, bueno, esa es la intención de esta plática, desde los ojos de una compañera de comercio exterior, en este caso soy una compañera de todos ustedes de comercio exterior, en donde simplemente hice me eché un clavadito ahí a cómo ha venido funcionando desde que se fundó y que veamos de forma fría y objetiva los mayores impactos de esta reforma para que como usuarios o incluso si hay alguien aquí de agencias aduanales, veamos cómo contribuir, o sea, veamos cómo apoyar a esta figura porque definitivamente es a quien más difícil le pusieron el escenario, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen ahorita, por favor, si la pueden ver. Denme un segundo. Muy bien. ¿Me confirman, por favor, cuando ya la puedan ver? Ya, ya la vemos completa y todo. Muy bien. Perfecto. Ya le Gracias. pedí a mi diseñadora que me cambie ya las imágenes de las presentaciones, porque ya tiene tiempo que siempre empezamos aquí con un avioncito y unas cargas, pero bueno, vamos a ver. Bueno, ¿quién era el agente aduanal antes de esta reforma? Bueno, al agente aduanal lo veíamos como un tramitador, un gestor, una figura, siempre se comparaba a la gente aduanal incluso con un notario, porque tenía algunas características similares, en algún momento tuvieron unas características similares, en donde era quien representaba legalmente a importados y exportadores a realizar trámites frente a la aduana a nombre de ellos. Eh, una de las características que tiene la agente aduanal o que requiere esta figura es que cualquier importador, exportador, cualquier trámite de cierto valor para arriba, siempre ha requerido, siempre es indispensable un agente aduanal. No podemos hacer despacho aduanero por cuenta propia, salvo algunas excepciones que ahorita vamos a ver, ¿no? Pero básicamente pues era
de alguna manera un gestor embestido de muchas características, de mucho conocimiento especializado, pero específicamente para realizar trámites ante la aduana. Sus principales funciones antes del 2026 era verificar la veracidad de la información. Siempre ha sido responsable de los datos declarados, clasificación arancelaria, valor en aduana, origen de las mercancías, o sea, el conocer qué tipo de mercancía y transformar esta información a información aduanera para poderla presentar en la aduana. Era también responsable de la determinación y el cálculo de los impuestos y contribuciones al comercio exterior, del cumplimiento normativo en general, verificando y asegurando que se cumplían con regulaciones y restricciones no arancelarias. El gestor del despacho prepara toda la documentación necesaria para presentar los documentos ante la aduana y poder procesar como tal el despacho aduanero con todos sus procedimientos. La conservación de expedientes, la obligación de guardar pedimentos, facturas, carta de encomienda, sobre todo, por lo menos por 5 años, y actúa como el enlace entre el empresario y las autoridades aduaneras en lo que es la gestión de importación y exportación, ¿no? Se quedó pensando, vamos a ver. Muy bien. Bueno, vamos a ver que históricamente, de hecho, me metí a ver varios documentos que hay relacionados con el comercio exterior y hay mucho más de lo que me imaginaba. Hay varios libros en donde se hace todo el recuento de cómo funcionaba la aduana en la época de la colonia posterior. Empezamos a encontrarle un poquito más de forma a partir de 1885, todavía no como una figura formal, sino como un gestor que operaba o realizaba trámites para sus consignatarios, pero no estaba regulado formalmente. En 1885 aparece un primer antecedente legal en la Ordenanza General de Aduanas Marítimas y Fronteriza de 1885 que permitían identificar al consignatario y delegar sus trámites a un tercero con una carta poder. Curioso porque desde aquí empieza a aparecer este concepto de la encomienda de una carta poder, por ejemplo. Eh, y aquí, aunque no tenía como tal el nombre de agente aduanal, sí era una figura que realizaba trámites ante la aduana a nombre de un tercero con un documento o una carta poder. En este momento histórico, que es antes de los 1900, no era obligatorio que fuera un profesional registrado, es decir, con que tuviera suficiente experiencia y pudiera realizar este tipo de trámites, podía gestionarlos. Es en 1918 cuando Venustiano Carranza, que llamó mi atención, yo no sé si esa clase de historia me la pasé de noche en primaria. Pero algo que me llama mucho la atención es que Venustiano Carranza fue un precursor muy importante de nuestras leyes actuales, porque, como dato curioso, él no nada más estableció en 1918 una legislación con relación a aduanas, sino que también estableció el precedente de lo que tenemos hoy como las leyes civiles, leyes bueno, código de comercio. Hay muchas leyes que vamos a observar que su precedente importante fue a partir de Venustiano Carranza. Y bueno, él en este momento histórico promulgó como decreto presidencial en donde le dio reconocimiento a la figura del agente aduanal. Y en este momento es cuando jurídicamente lo encontramos por primera vez establecido y definido. Fíjense, en 1918, o sea, prácticamente que a principios del siglo pasado, no tiene mucho tiempo. Bueno, yo siento que no. Em, bueno, aquí les hice una línea en el tiempo
como les comentaba, en 1918 se expide el decreto reglamentando, así se llamaba, decreto reglamentando los derechos y obligaciones de los agentes aduanales en 1918. Em, como les comentaba, aquí es donde vamos a ver la definición del agente aduanal. Fíjense, como dato curioso también, es que este fue un decreto directamente del Poder Ejecutivo. A partir de aquí, todo lo que vamos a ver en cuanto a legislación de la agente aduanal y aduanera en general va a ser del Poder Legislativo. Solamente en 1918 fue directamente del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente, y posteriormente ya vamos a ver que empieza a corresponder a al Poder Legislativo. Entonces, en 1927 vamos a ver por primera vez una ley de agentes aduanales. Eh, también llamó mi atención porque esta era específicamente una ley para los agentes aduanales. Después vamos a ver que el contenido de esta ley vamos a verla repetida en las diferentes reformas a la ley aduanera y el código aduanero de 1951, pero en aquel momento era una ley específicamente para los agentes aduanales y después tuvo su reglamento en 1928. Me di a la tarea de revisar qué tenía esta ley de agentes aduanales y para mi sorpresa, tiene mucho más de lo que yo me imaginaba. O sea, yo, en mi inercia del comercio exterior, que de repente siento que a partir del GATT es cuando tenemos algo más formal respecto a comercio exterior, pues bueno, aquí eh, vamos a ver que la mayoría de lo que tenemos ahorita está establecido desde esta ley. Es decir, desde aquí vamos a ver que ya se le exigía a la agente aduanal que se cerciorara de la identificación de sus contribuyentes, que revisara la existencia de sus localizaciones, que conservaron un expediente aduanal. em, ya estaban establecidas cómo podían perder sus patentes aduanales. Desde aquí también vamos a ver ya mucho más formalmente establecido. Ven que en 1800 y tantos vimos lo de la carta poder. Bueno, aquí ya vamos a ver la carta encomienda propiamente ya enunciada como tal. Y vamos a ver diferentes posibilidades de cancelación y suspensión de patente. Incluso algo que se me hizo de verdad novedoso es que en esta ley el agente aduanal tenía que demostrar tener un patrimonio con el cual garantizar eh, su actividad porque desde entonces ya era responsable solidario de lo que importaran sus consignatarios, bueno, sus clientes. Entonces, yo cuando vi la reforma de 2026, yo dije, wow, ¿cómo se les pide que presenten su patrimonio? Se me hacía así como pecado mortal. Y bueno, resulta que desde 1927 ya existía este concepto, que después, en 1951 por ahí, se eliminó, en 1981 se eliminó la necesidad de presentar la garantía, pero desde entonces vemos que existe ya este concepto de presentar una garantía. También aquí en 1927 es cuando se le proporciona a la gente banal la posibilidad de transferir o heredar su patente y de dejar unos asignadas las personas que pueden seguir con sus actividades, que les pueden conferir sus actividades. Otra cosa es que hasta 1934 podían ser agentes aduanales incluso extranjeros, no tenían que ser mexicanos por nacimiento o nacimientos, perdón, o simplemente mexicanos, podían ser extranjeros siempre y cuando en el país de donde fuera esta persona también los mexicanos pudieran ser agentes aduanales. Era como una especie de reciprocidad. En 1934
la Constitución política señala que es un requisito ser mexicano, y ya vamos a ver que en 1951 esta ley de agentes aduanales se abroga y tenemos un código aduanero en 1951 que empieza a retomar todo lo que existía en esta ley de agentes aduanales, lo plasma y empezamos a ver cómo a partir de ahí ya está insertado en el texto como tal de, en ese entonces, código aduanero, ahora una ley aduanera. De 1981 a 1995 vamos a ver que ya es bastante homologada las características del agente aduanal. En 1995 vamos a ver algunos cambios importantes, lo cual es completamente razonable, porque es justo la época, la era en donde empezamos a buscar una facilitación comercial. Si ustedes recuerdan, en 1995 estábamos con toda la tendencia de la apertura comercial, el GATT, el Telecán en aquel entonces. Entonces, definitivamente era un panorama muy diferente al que tenemos ahorita. Ahorita vamos a ver que estamos volviendo en algunas características a lo que teníamos 30 años antes. Bueno, no los quiero ya atorar con mucha parte de la historia. Podemos recordar que las fechas importantes de los cambios son la ley de 81 al 95, es donde empiezan a aparecer el sistema moderno aduanero mexicano, los sistemas automatizados, el SAI, los semáforos, cuando había el semáforo verde, el rojo, la segunda revisión, que me acuerdo que era una empresa francesa. Bueno, todos estos cambios surgen en esta etapa y actualmente todavía lo vemos definido de acuerdo a lo que teníamos en 1995, la persona física autorizada por el SAT mediante patente para despachar mercancías por cuenta ajena. Muy bien, bueno, curiosamente también vemos que el agente aduanal en las legislaciones anteriores estaban muy diseñadas sus obligaciones. Qué tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo, cuáles eran las multas, las cancelaciones, los requisitos, los exámenes que tenían que pasar, pero fue hasta las leyes aduaneras del 81 y del 95 que se les empiezan a reconocer los derechos a la agente aduanal. El derecho de ejercer su patente, el derecho de tener un cambio de adscripción, de poder operar en más de una aduana, de designatar mandatarios, de tener un cobro de honorarios, obviamente fijo y establecido, de suspender voluntariamente sus actividades y de designar un sustituto. Eso pues ya no existe ahorita, pero se les reconocieron derechos. Muy bien, pues básicamente vemos que fue una figura muy homogénea hasta el 2025. De manera radical vemos un cambio sustancial en esta figura del agente aduanal, en donde podemos notar como más trascendentales los cambios en la vigencia que desde que existió, desde que está concebido en 1918, era vitalicio. O sea, la patente de la agente aduanal era vitalicia y muchos años fue transferible. Vamos a ver que a partir de 1980 ya no es transferible o hereditaria, pero muchos años por eso decían que la agente aduanal era una figura similar a la del notario porque podían transferir bueno, en este caso su patente o su notaría, ¿no? Entonces, incluso no sé si, bueno, han de recordar que cuando sale la primera reforma, bueno, la propuesta de reforma, el planteamiento era que la vigencia fuera de 20 años sin la prórroga, o sea, no estaba concebida la prórroga. Después de que pasó por las cámaras y de algunas negociaciones, ahorita vemos que hay una posibilidad de extender esta vigencia hasta por 20 años más y
que está sujeto a una certificación constante cada 3 años por un consejo que además también es una figura nueva, que es, para mi punto es juez y parte, porque ahora el consejo aduanero es quien les va a dar licenciamiento de la patente, pero también es quien te va a estar revisando y quien te va a estar auditando, o sea, es el que te va, el que te va a dar vida y el que te la va a quitar, ¿no? El consejo aduanero. Em, bien, otro de los cambios más trascendentales de esta reforma, ahorita mencionábamos la vigencia, es precisamente la reforma referente al artículo 54, en donde se elimina la excluyente de responsabilidad. Creo que este ha sido uno de los golpes más duros para la figura de la gente, porque lo hace directamente responsable de todo. Oye, pero ¿qué es todo? De todo. Es que ya no es responsable nada más de lo que venga en el pedimento, es responsable de que existas o no existas, de que seas confiable, de que realmente tengas la capacidad de hacer lo que vas a hacer. A mí me suena exhaustivo. Qué bueno que yo no soy agente aduanal, ¿verdad? Pero el, este excluyente de responsabilidad, más que el tema de la vigencia, es el golpe más duro, desde mi punto de vista. El agente aduanal anteriormente podía deslindarse de la responsabilidad en caso de que él, por ahí vamos a ver la palabrita, actuara diligentemente en cuanto a la información que recibe de sus clientes. Oye, tú a mí me enviaste una factura con un certificado de origen. Aquí la ficha técnica me jura y me perjura que el polvito blanco es talco. Entonces, él actuaba con diligencia, realizaba su documentación y se basaba y confiaba en la información que proveía el cliente, ¿no? Quien era un poquito más astuto y en cierta mercancía sensible, el mismo agente aduanal hacía previos para asegurarse de que no fuera a tener algún problema, porque obviamente, incluso antes de esta reforma, el que hubiera mercancía sensible prohibida, simplemente prohibida, pues ponía en riesgo a su patente, ¿no? Bien, ¿en qué consistía la excluyente de responsabilidad? Ah, pues aquí lo comento, ¿no? El agente aduanal no era responsable de los errores en la documentación, siempre que hubiera actuado con diligencia en el despacho. Entonces, si el cliente entregaba información incorrecta, la responsabilidad realmente recaía en el importador de las mercancías y no en el agente. O sea, el agente aduanal, mientras pudiera demostrar que él había realizado la información del pedimento y del despacho aduanero en base a lo que recibió de su consignatario, era suficiente. Eh, digo yo que la carta de encomienda era como su escudo protector. Él tenía una carta de encomienda que le servía de respaldo y le decía, mira, aquí yo tengo una carta de encomienda donde me está diciendo que me va a proporcionar la información al despacho y eh, me protege de aquellas situaciones imposibles de prever o de controlar, ¿no? Como los datos falsos o como sí, datos falsos o erróneos que provenían del cliente. Em, aquí el ejemplo que les pongo es cuando declaraban un origen de la mercancía preferencial para poder a lo mejor aplicar un PROSEC, para poder aplicar un tratado de libre comercio. Se tramitaba el despacho aduanero con esos documentos y la responsabilidad recaía en el importador. Fíjense que no lo puse en la presentación, pero por ahí hay una palabrita importante en esta reforma, en donde el agente aduanal anteriormente, la agencia aduanal, era responsable subsidiario de las operaciones del importador. Ahora esa palabra se modifica y dice responsable solidario. La diferencia que hace una palabra,
pues es trascendental, porque el subsidiario es siempre que el importador no pueda, o sea, se agota primero la responsabilidad del importador y solo después de eso entra la responsabilidad de la agente aduanal o de la agencia aduanal. Al cambiar esa palabra y al tenerlo como responsable solidario en todos los textos de esta reforma, pues la responsabilidad es exactamente igual del importador que del agente aduanal. Muy bien, bueno, vamos a ver. Es que siempre me anda estorbando este cuadrito. No sé dónde. Bueno, ahí está. Bueno, en este sentido vamos a ver que las obligaciones del agente aduanal se incrementaron de manera importante. Ahora el agente aduanal tiene que asegurarse de la identidad del cliente. ¿Quién es? ¿En dónde está situado? Ir a visitarlo. Asegurarse que no son empresas fantasmas, que el terreno es suyo o que tiene un contrato de renta, que no está en las listas negras, que cumple con sus obligaciones fiscales. Ahora sí que tiene que asegurarse de que es un hombre de bien o que es una empresa de bien, que es una empresa seria, que es una empresa formal, que está establecida, que tiene con qué realizar lo que dice que va a realizar. Y tomar fotos incluso, ¿no? Lo vamos a ver ahorita, la regla 1114 que se publica posteriormente, en donde incluso nos piden, ¿no? Que se cercioren de los empleados de la capacidad de su maquinaria, etcétera. Después nos dice que tiene el agente aduanal que asegurarse de que no existe vinculación con contribuyentes que simulen operaciones, los famosos de la 69B del Código Fiscal de la Federación. En semana pasada que estuvimos en la plática de Eduardo Reyes, decía, es que esto no podemos verlo como una reforma aduanera nada más. Esto realmente es una reforma fiscal que viene a traer su efecto, es un efecto colateral en la reforma aduanera. ¿Por qué? En todas las pláticas que vayan a ustedes en tema de reforma aduanera o de código fiscal, van a ver la palabra materialidad, legalidad, trazabilidad. Materialidad, legalidad, trazabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que exista, que sea real. ¿Cuál es? Ahora sí que si nos metiéramos a la oficina del SAT y viéramos qué tiene en en su pared a la que le dispara los datos, es al tema de las empresas fantasma. O sea, lo que más están persiguiendo son la simulación de operaciones. Y no solo las operaciones, las empresas fantasma, pueden ser empresas reales, pero que están simulando operaciones, que están facturando sin que exista el servicio, sin que exista materialidad, sin que tenga sustancia. Entonces, en otras palabras, además de que la materialidad es el tema de moda, ahora se le asignó a la agente aduanal que él es el embajador de la materialidad. Él es el encargado de asegurarse de ver y de constatar que hay materialidad, que hay legalidad y que hay trazabilidad en las operaciones. A mí me parece una reforma sumamente inteligente por parte de los legisladores, porque con una habilidad increíble le transmitieron a la agente aduanal su chamba. O sea, se multiplicaron en 850. Hay 850 aproximadamente, hay 850 agentes aduanales. Pues, ¿cuántos funcionarios públicos en aduanas habrá? No tengo idea. Pero son esos más 850. Porque ahora ya cada agente aduanal es un vigilante de la materialidad de cada uno de sus clientes. ¿De acuerdo? Bueno, formar un expediente electrónico con toda la información relativa al pedimento. Eso no es nuevo. Lo nuevo
es que ahora el expediente, artículo 59, tiene muchos más requisitos. Ahora tienen que tener otra vez la misma palabra, materialidad. Ese expediente tiene que demostrar que tienes un contrato, que lo pagaste, que el transporte realmente sucedió. O sea, tienes que tener todas las pruebas. Eh, el cumplimiento normativo como tal, obviamente que hayas pagado contribuciones, que estés cumpliendo con tus regulaciones y restricciones no arancelarias, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el cumplimiento normativo ya era parte, nada más que ahora ellos tienen que cerciorarse de que estés realmente cumpliendo. Ahorita me fui muy de rápido, pero piensa en una empresa que está sujeta a COFEPRIS, piensa en una empresa que está sujeta a Sedena, bueno, pues ahora la gente aduanal tiene que asegurarse de que estás cumpliendo, de que tienes cómo cumplir con eso. Someterse a los exámenes del SAT, además de todo, yo digo que esta es la parte más difícil. Bueno, no lo sé. El que tiene, pues tiene que ponerle dedo a sus clientes, ¿no? Cuando se den cuenta que tienen operaciones o que detecten irregularidades, operaciones simuladas, otra vez volvemos a operaciones simuladas, tienen la obligación de delatar a sus clientes. Y bueno, emitir CFDIs de todos los servicios prestados. Ahora, las obligaciones conforme al artículo 59, fracción primera, que es lo que les mencionaba ahorita del expediente, eh, pues toda la información de la mercancía, facturas o documento equivalente, el famoso documento equivalente, que también es una reforma importante en este sentido, el origen y la procedencia, la famosísima y bien esperada manifestación de valor y la materialidad de la operación, contratos, pagos, facturas, transporte, capacidad. Lo ya mencionado en las reglas 3142 y 4322. Fíjense que aquí ya existía, pero ahora la gente aduanal tiene que estar muy consciente de que necesita dos expedientes. O sea, cuando hablamos de expediente del cliente, hay un expediente maestro que es el que va a tener que estar actualizando cada determinado tiempo, porque fíjate, dice que tienes que asegurarte de que tu cliente no esté en las listas negras, que no caigan en cumplimiento. Entonces, han habido muchos foros donde me preguntan, oye, entonces tengo que estar revisando cada mes si su opinión positiva. Yo no creería que fuera ese extremo. Si nos queremos ir a mejores prácticas en su máxima expresión, entiendo y se ha mencionado en varias conferencias que ahora hay un software que puede estar revisando la opinión positiva, eh, pero definitivamente cada determinado tiempo es algo que los agentes aduanales van a tener que valorar, o seguramente ya valoraron. Cada determinado tiempo tienen que estar revisando que lo que estén haciendo siga siendo de acuerdo a lo que mencionaron, un poco relacionado con este tema de actualizar a la autoridad cuando tengas una operación nueva, ¿no? A 721, que en el 2024 causó tanta controversia de que tienes ahora que avisar de cualquier mercancía nueva, de cualquier proceso nuevo. Esto es comercial, pero eh, nos mal acostumbraron. O sea, estuvimos muchos años en donde podíamos importar todo, mientras tú tenías tu permiso de IMEX y estabas cumpliendo y tal, cualquier mercancía que tú necesitaras para tu proceso productivo la podías importar. Entonces, nos cambia la regla del juego en 2024 para entrar en vigor en el 25 y de ahí para acá, pues cada vez se endurece más, cada vez se endurece más. Y no solo se endurece hacia nosotros, yo asumiendo que los que estamos conectados en la mayoría somos importadores, sino también para la gente aduanal, porque ahora la gente aduanal necesita cerciorarse de que tú lo tengas y él tenerlo, ¿de acuerdo? Bien, muy bien. Ahorita les mencionaba que vamos a tener dos expedientes. Un expediente maestro, donde vamos a tener
las fotos, los contratos, el nombre, las personas, fulanito, las maquinarias, la empresa, dónde está, cómo se llaman, qué comen en las mañanas, quién tiene comedor y quién no tiene comedor, cuántos empleados tiene. Toda la información tú tienes. Vamos a necesitar, precisamente aquí, de acuerdo a la 1414, al menos todos estos documentos. La identificación oficial, el acta constitutiva, todos los datos de contacto, los comprobantes de domicilio, fotografías, máquinas, equipo, acreditación, RFC, constancia de situación fiscal, una carta de promesa de decir verdad que no tienen vinculación con con personas que simulan operaciones. Y algo que me parece, yo siempre digo que lo ambiguo es peligroso. A mí me encantan los abogados, como les decía, yo no soy abogada, en donde le sacan ventaja a la ambigüedad. Y son los abogados con los que más me gusta trabajar. Pero a mí en lo particular me da ansiedad que diga cualquier otro documento que considere, que considere, ¿no? Porque abre un rango amplísimo, ¿no? Que genera incertidumbre. Eso es lo que quería transmitir. Para mí, y eso es un punto de vista muy personal, el que al final nos dejen algo tan ambiguo puede generar incertidumbre, a menos de que este documento que la agente aduanal considere pertinente no sea materia de multa o de irregularidad en caso de que no lo presentes. En otras palabras, yo diría, mientras tenga todo lo que está textualmente requerido, el documento adicional debería de ser por gusto y satisfacción y tranquilidad de la agente aduanal. Muy bien. Bueno, aunque ahorita vamos a profundizar más el tema de estas responsabilidades, me pareció importante porque además me llama la atención que nadie ha tocado este punto en diferentes pláticas relativas a los cambios con la figura de la agente aduanal. Es que mi gran pregunta es, ¿y qué pasó con el apoderado aduanal y el representante legal? Recordemos que el apoderado aduanal es una figura que surge en 1995 en la reforma, en la nueva ley aduanera de la que aún estamos agarrados. Surge esta figura del agente aduanal, perdón, del apoderado aduanal, si no mal recuerdo, era el artículo 168 que luego se derogó en el 2013. Y no me van a dejar mentir, hay muchas empresas que todavía tienen al apoderado aduanal. ¿Quién es el apoderado aduanal? Para quienes no lo tienen o no lo conocen, bueno, pues es aquel representante exclusivo de una persona física o moral que realiza el despacho aduanero de las mercancías en su nombre y representación. En otras palabras, es un agente aduanal personalizado, exclusivo y único, que solamente realiza despacho aduanero para su empleador. En empresas del norte, Juárez, Reynosa, Tijuana, yo tengo amigos todavía que en sus empresas tienen apoderados aduanales. Esta figura tuvo muchísimo éxito, principalmente por, por el costo reducido de tenerlo, ¿no? Por la reducción del costo. El apoderado aduanal también tenía que cumplir con un examen y eran exámenes exhaustivos. Nunca lo hice, pero según entiendo, era tan complicado como el de un agente aduanal. Ahora, esta figura, aunque desaparece del texto de la ley aduanera y sigue existiendo, no tiene ninguna modificación, ni se tocó, ni en la reforma, ni en las leyes, no se habla de esta figura. Entonces, sería interesante ver en qué posición quedan los apoderados aduanales ante esta modificación tan importante de la gestión del agente aduanal. Interesante. Ahora sí que lo pongo sobre la mesa. Habrá que
revisarlo, ¿no? Y de igual manera, no sé, por ahí si ustedes recuerdan que en el 2013, justo cuando eliminan este artículo 168, aparece el representante legal. Aparece esta posibilidad de que las empresas puedan reemplazar al agente aduanal o apoderado aduanal y se les permite realizar el despacho aduanero a nombre de su representada. Realmente la principal diferencia que veo yo entre el representante legal y el apoderado es que el apoderado tenía muchas más requisitos, muchos más de conocimiento, tenía que ser un profesional y tal, y el representante legal no tenía tantos requisitos como el primero. Sin embargo, los dos tenían la facultad de importar a nombre de su empleador. Y bueno, pues ahí se los dejo de tarea porque no he visto yo que haya ningún cambio al respecto y sería interesante explorar para quienes tienen la posibilidad y quisieran que siga existiendo esa posibilidad de no utilizar los servicios de la gente aduanal. Bien, dentro de las certificaciones y normas de los agentes aduanales, existe desde el 2009, que después se reemplazó en el 16, una norma mexicana de Secretaría, bueno, ahora Secretaría de Economía, antes SECOFI, que es muy interesante verla. Yo nunca la había visto, como les comento, pues no soy agente aduanal, nunca la había visto y me llamó la atención que es una norma que sienta las bases de las mejores prácticas para los agentes aduanales. Y en esta norma, si ustedes ven cómo está explicado y desglosado y las recomendaciones como tal o los estatus y parámetros para el expediente del agente aduanal, es muy similar a lo que vemos en el requerimiento actual. Claro, la diferencia es que esta norma era una norma digamos que de buenas prácticas y no una obligación como tal. Aparece también, hablando de normas y certificaciones, en 2018 la posibilidad de certificarse como OEA, lo cual les da beneficios importantes porque se abre esta certificación no solo para agentes aduanales, sino también para transportistas y los hace confiables. Les da la posibilidad de utilizar carriles exclusivos y tal, pero también les da algunas facilidades en términos de operación. Ahora estamos frente a una nueva certificación que es completamente obligatoria a cargo del Consejo Aduanero y que, bueno, habrá que ver qué tan dura eh, se muestra esta certificación. Yo estoy casi segura que vamos a ver muchas patentes eliminadas con esta reforma aduanera. Bien. Aquí les hice un cuadrito comparativo porque de manera personal me parece que es más ilustrativo entender cómo funcionaba antes y después de los principales aspectos de funciones y responsabilidades del agente aduanal o de la figura de los agentes aduanales. Entonces, bueno, empezamos con el tema de la vigencia. Ya lo mencionamos que antes era vitalicia, ahora está limitada a 20 años y prorrogable hasta 40 años. Eh, durante muchos años, hasta 1980 y tantos, la patente podía ser transferible o transmitirse de manera hereditaria o a alguna persona y ahora ya no es ni hereditaria ni transferible. Em, las certificaciones eran voluntarias, tanto OEA como la norma era una certificación voluntaria, ahora es obligatoria, es cada 3 años, y de eso depende que subsistan, ¿de acuerdo? Em, el órgano regulador, hasta antes de esta reforma, era el SAT y la Secretaría de Hacienda, ahora, como le han llamado por ahí, es la Liga de la Justicia, ¿no? El Consejo Aduanero que surge a partir de esta reforma y es un nuevo ente. En los requisitos de ingreso, pues básicamente eran los mismos, ser mexicanos,
con un título profesional, cumplir con los exámenes técnicos, tener experiencia en comercio exterior. Y ahora se mantienen, pero hay mayor énfasis en su solvencia fiscal, en su ética profesional y tienen que pasar exámenes adicionales, como los exámenes psicotécnicos. Pues aquí justo está, en donde cambió la palabra importante. Su responsabilidad fiscal era subsidiaria por las omisiones del IGI, que eso también es importante notar. En esta reforma, vamos a observar que se reemplazó, antes decía, por las importaciones, contribuciones al comercio exterior, que las contribuciones al comercio exterior, pues es el impuesto general de importación. Ahora dice que es por omisión de contribuciones. O sea, IVA, IGI, IEPS, y bueno, tiene mucho sentido porque habían muchas transacciones también hasta antes de la reforma de la tarifa que tuvimos este año, que la mayoría de las tarifas pues ya estaban en cero. Entonces, si había omisión de IGI, pues no omitías nada porque estaba en cero. Ahora tenemos una omisión de contribuciones. Entonces, estamos hablando de cualquier otro impuesto. La relación y vinculación, bueno, antes estaba limitados a funcionarios aduaneros, no podían despachar en donde tuvieran relación con el funcionario aduanero. Ahora se puso bastante complicado. Yo me imagino que aquellos grupos en donde la misma agencia aduanal prestaba servicios de logística, la comercializadora, etcétera, 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 pues ahora va a tener que ser un cambiadero de nombre. Los notarios van a estar recibiendo muy buenos ingresos en estas fechas, porque ya no puedes tener relación laboral ni relación comercial con ninguno de los socios accionistas. No pueden tener ya relación ni dependencia económica. Entonces, ahora sí que casi que tiene que ser alguien completamente desconocido. Incluso se menciona ahí la línea consanguínea, que hasta dónde debe de llegar para no considerarse vinculación y tal. Bueno, si tenías un pariente que te echaba la mano con tu despacho aduanero, pues ya no va a poder ser. Vamos a tener que revisar en qué grado de parentesco estás con él, si no, pues vas a tener que buscar otro agente aduanal. Causales de cancelación, se mantienen las que estaban, que era falsedad de declaraciones, reincidencia en infracciones graves. Ahorita, como está la reforma, cualquier incumplimiento de las obligaciones del artículo 162 es motivo de suspensiones o cancelaciones. Y algo que llama mucho la atención y por lo que yo estaría muy preocupada si fuera agente aduanal es por el despacho de mercancías no autorizadas para IMEX o no susceptibles de transformación. Todas aquellas empresas que no actualizan sus procesos productivos y no lo han registrado ante la autoridad, aquellos cambios, nuevas líneas de producción, etcétera, es mercancía que no tienen autorizada. Si el agente aduanal se las despacha, están arriesgando su patente. Rol estratégico, bueno, antes era un intermediario fiscal y logístico en comercio exterior, ahora es un garante que tiene que garantizar la transacción de comercio exterior. Es un dictaminador porque va a ir a revisarte y a garantizar que de verdad tienes con qué realizar tu operación de comercio exterior y es un vigilante constante del importador. Por eso les digo que es una reforma inteligente porque multiplicaron a sus funcionarios. O sea, ahora son 850, 840 funcionarios de aduana en la calle y que vienen y te tocan la puerta y además te facturan, ¿no? Pero bueno, no es culpa de ellos, es la reforma. El expediente del agente aduanal, pues antes teníamos información general de información, ahora tenemos que tener un expediente que compruebe otra vez la palabrita que les decía, materialidad, trazabilidad y legalidad de la operación. Entonces, ¿qué tiene que cumplir el expediente? Mientras
y más con esa frase que dice, y cualquier documento que considere, todos los que están descritos y cualquier otra cosa que le dé forma y sustancia. Modelo de negocio, bueno, pues el modelo de negocio cambió. Era un gestor de trámites aduaneros y ahora asume la integridad total de la operación frente al fisco. O sea, no se va a jugar el cuello a la gente aduanal. Que van a haber muchos agentes aduanales que pierdan clientes, seguramente, pero también van a haber muchos agentes aduanales que escojan a sus clientes. El agente aduanal ahora se va a dar el lujo de decir con quién sí trabaja y con quién no. Difícil, es todo un reto. El rol de la información, bueno, antes, eh, mientras revisara con la debida diligencia lo que estaba a su alcance, si era engañado no era responsable y ahora la reforma exige que el dato sea exacto y verdadero, independientemente de la intención de la gente. En otras palabras, la carta de encomienda ya no te ayuda, ya no es tu escudo, no sirven de nada tus buenas intenciones, tú tienes que asegurarte de que lo que está diciendo el importador sea real y que de verdad va a usar esa mercancía para lo que está diciendo. Bueno, las excluyentes ya vimos que desaparecieron, ya no hay excluyentes. Aquí existían mientras actuara conforme a su encargo conferido y ahora, pues bueno, sin posibilidad de deslindarse, aunque se actúe de buena fe. La evolución patrimonial antes no se solicitaba, ahora yo digo, pobrecitos de aquellos agentes aduanales que tienen una esposa de la que se separaron ya hace 4 años que no le hablan, porque ahora o se divorcia o va y le pide su declaración patrimonial, porque están obligados a presentar su información, la de su pareja y sus dependientes económicos. Digo yo que les llovió durísimo. Bueno, pues ya aquí de broma les pongo yo la evolución de la gente aduanal, porque hasta era pues aquella figura, el agente aduanal nos ayudaba, nos asesoraba, no digo que no lo siga haciendo, seguramente nos sigue asesorando, nos sigue ayudando, nos sigue apoyando, pero ahora el papel del agente aduanal es mucho más de juzgarnos que de proveernos un servicio. El agente aduanal tiene mucha más obligación de observar lo que estamos haciendo y además ir a delatarnos que de ayudarnos o de prestarnos un servicio. Ya no es un prestador de servicios. O sea, sí lo va a prestar porque no nos queda de otra, porque no podemos despachar sin él, excepto aquellos que quieran ser muy valientes, irse por la figura del representante legal, pues necesitamos a la agente aduanal. Necesitamos a la agente aduanal para poder despachar. Entonces, bueno, pues ahora puse ahí la nueva figura de la agente aduanal. Está fornido, como quiera, está fuerte. Pero, pues sí, eso es lo que tiene que ser ahora, un titán con ojos en todos lados, y con superpoderes, casi, casi, ¿no? Bien, pues bueno, denme un segundo. Pasó el pan por aquí. Muy bien, pues bueno, pues básicamente eso es, Magda. No sé si tengan comentarios, alguna duda. Sí, Dudas, pues tenemos, deben haber un montón, ¿no? sí, tenemos aquí algunos comentarios y felicitaciones que nos han llegado, eh, que gracias por conocer también la historia de la gente aduanal. Ah, Y resultó interesante también para mí, sí, muy sí, interesante. sí, y el comparativo, ¿no? También muy interesante, la verdad. Eh, sí, nos comentan también por aquí, ¿qué pasa si la aduana descubre fraude de un importador? Por responsabilidad solidaria le notifica a la gente primero, cómo cobra después al cliente. No. Sí, a ver si me repites, ¿descubren Si la aduana descubre fraudes? un fraude de Ajá. un importador, eh, que si por la responsabilidad solidaria se le va a notificar primero a la gente y cómo cobra después al cliente. Me imagino que la gente Fíjate que aduana. está bien interesante su pregunta. Ahora sí que con quién se van a ir primero, ¿no? No lo sé.
va a ser interesante ver. Yo voy a ahorrarme la palabra, por la dureza de la reforma, me parece que se van a ir primero con el agente aduanal, porque al agente aduanal lo diseñaron para que sea el primer frente de batalla. Entonces yo pensaría que se van a ir primero con el agente aduanal, aunque en realidad no lo sabemos. El contribuyente debería de ser el primero, pero es posible que se le pida o se le exijan primero cuentas a la agente aduanal, ¿no? Sí, de hecho, varias preguntas están encaminadas a lo mismo. ¿Qué va a pasar con el agente aduanal, cuando pues el problema sea el cliente, ¿no? Ujú. Sí, es interesante pregunta y creo que todos nos la hacemos. Que será muy interesante ver cómo va a empezar a proceder la aduana a partir de esta reforma en caso de incumplimiento. ¿Con quién se va a ir primero, no? Eso no está establecido. Posiblemente eh, en leyes supletorias esté establecido como tal, pero a como está diseñada esta reforma, pareciera que con quien primero tocarían puerta es con el agente aduanal. Ok. Y preguntan por aquello de que ya no va a ser heredable la patente, si la nueva certificación o la nueva patente tiene vigencia. ¿Sí? 20 años. Son 20 años prorrogables a 40 si en el último año de la vigencia de los 20 años solicitas la renovación y te has estado certificando. Ok. Yo pienso, Lupita, que en algún momento les van a dar posibilidad de volver a extenderse. 40 años para un agente aduanal, pues no me parece, ¿no? No me parece que sean razonables. Eh, pero vamos a ver, ahorita por lo pronto lo que está establecido son 20 años que se pueden prorrogar con 20 años más siempre que estén pasando esta certificación periódica. Muy bien, muy interesante. Muchas siguen llegando las felicitaciones. Y otra duda aquí muy interesante. ¿Quién va a defender a la gente aduanal? Pues los abogados, o sea, ahora los abogados también tienen mucha más tarea porque lo veíamos, ¿no? Pues es que he estado yendo a varios cursos precisamente tratando de cebrar todo este tema. Em, Aunque tengas contratos leoninos entre el agente aduanal y el contribuyente, está establecido en ley. La responsabilidad ya se la dieron. Aunque júrame aquí, ponme aquí por Diosito Bimbo que tú, importador, vas a ser el responsable, no lo vas a salvar. Que al final sería un contrato privado aunque lo hicieran, aunque lo registraran, etcétera, lo que va a predominar es lo que está establecido en la ley. La responsabilidad ya nadie se las quita. Sí. Una pregunta aquí. Patty dice, ¿qué va a suceder con los agentes aduanales sustitutos si les aplican las mismas obligaciones del agente aduanal? El agente aduanal sustituto, ya no sé si se refiere a como tal la figura del agente aduanal sustituto, porque esa figura desapareció. Em, los apoderados aduanales, pues quien esté operando con la patente del agente aduanal tiene la misma responsabilidad. Bien. Ah, precisamente había una pregunta sobre el apoderado, pues ahí No, el está. apoderado ahí está, el Sí, sí, apoderado sí. sigue. Y como les comentaba, a mí me llama mucho la atención que no hay ninguna modificación acerca ni del apoderado aduanal ni del representante legal. Esos ahí se quedaron. Yo no sé si porque son muy pocos los casos, no los tocaron. Es mucha responsabilidad como persona física aventarte el despacho de una empresa. Es mucha responsabilidad. Sin embargo, siguen habiendo apoderados aduanales.
y no tienen estas obligaciones que tiene el agente aduanal. Estas obligaciones son muy claras para el agente aduanal, no es para quien despache mercancías, son para el agente aduanal y las agencias aduanales. El apoderado aduanal no está mencionado, ni el representante legal que esté facultado o que esté haciendo el despacho por cuenta de la empresa. Muy bien, para ir cerrando, porque coinciden muchas preguntas en Ajá. esos puntos, eh, que si se va a poder seguir importando sin previo. No, yo pensaría, mira, hay dos figuras que existen y que van a salvar a la gente aduanal. Una es el previo y otra es la revisión en origen. La revisión en origen es una figura que existe desde hace muchísimo y que permite a las empresas declarar por bultos, digamos, y poder hacer la revisión ya en su establecimiento. Eso les permitía que si hay alguna diferencia en la mercancía, lo pudieran ajustar. Es un poco como lo que sucede con la CECIT, que pueden hacer ajustes ya que tienen la mercancía en su empresa. Esta figura, definitivamente, yo les recomiendo échenle un ojo. Creo que puede ser lo que haga la diferencia, pero al final es la revisión antes de cerrar un pedimento. Los previos van a ser indispensables. Los agentes aduanales no se van a jugar su patente. Y aquella mercancía de la que tengan duda, pues van a tener que hacer previos. ¿Cuál es la consecuencia? Pues vamos a tener un despacho mucho más lento. Vamos a tener muchos más necesidad de revisión de mercancías. Mencionaban también, oye, pero si mi proveedor me hace un video y me enseña qué es lo que viene y tal, ¿no será que con eso mi agente aduanal pueda importar sin hacerme un previo? Pues dependerá de la agente aduanal, porque si a la hora que llega aquí, de los tres tambos que tienes, uno no era la mercancía que tienes, ya perdió la patente, ya se la jugó, ¿sabes? O sea, es muy interesante, o será muy interesante ver la forma en que se va a tener que reorganizar internamente una agencia aduanal. Veía yo justo ayer un colega de una plática también referente a la agente aduanal, en donde él mencionaba, desde su punto de vista, que ahora la agente aduanal va a tener que cobrar 100% más de su honorario. Si alguna agente aduanal está viendo a decir, claro, 150. Pero bueno, en realidad es muchísimo más el trabajo que ahora tiene que hacer el agente aduanal. No se le incrementó en un 10%, se le incrementó en un 80-100%. No, no solo documental, sino en cerciorarse, en hacer previos, en hacer validaciones, en revisar documentos, en clasificadores. Antes, pues clasifícalo, puede caer en esta o en esta, pues ponla en esta. Pues ahora yo veo que difícilmente se vayan a jugar una clasificación, sobre todo cuando alguna de ellas esté sujeta a un impuesto. Antes, insisto, estábamos muy mal acostumbrados. Hace 5 años era otro el comercio exterior en el que vivíamos. Era otro. No teníamos impuestos al comercio exterior porque la mayoría de las tarifas estaban en cero. Por ahí había un 5, por ahí había un 7%, con un PROSEC te curabas. Em, no teníamos las presiones que tenemos de una renegociación tan dura de TEMEC. O sea, era un comercio exterior muy diferente. Entonces, si te equivocabas en una fracción o en otra, pero de todas maneras las dos estaban exentas, pues claro que es un error, pero ¿qué es lo que está persiguiendo la autoridad? Pues está persiguiendo el error para ver en dónde le omitiste un impuesto. Si las clasificaciones eran muy, muy parecidas y las dos eran exentas, el riesgo era realmente bajo. Ahora estamos en otro escenario. Ahorita estamos en un escenario completamente diferente. Dice aquí alguien, todo gracias al huachicol fiscal. Pues sí, entre otras cosas. Aumentemos la presión de Trump por la presión comercial con China, la presión por que las empresas IMEX se vayan a Estados Unidos.
para mi punto de vista, lo que está sucediendo es una presión muy fuerte en donde vamos a empezar a ver muchas empresas regresar a Estados Unidos, porque cada vez las condiciones, no fue tema de esta exposición, pero nada más pensemos en las multas. Multas del 250 al 300% por cualquier errorcito que le impactan a la gente aduanal, que le impacta. Todo eso incrementa el costo de la cadena logística. Lo decía Octavio en el dato Peque. Una aduana eficiente es la que fluye. O sea, una aduana eficiente es la que fluye, la que hace más ágil el comercio. Nuestra aduana está muy lejos. Esta reforma no nos hizo una aduana más ligera, no nos hizo un comercio más ágil, no está buscando. Si ustedes ven el plan económico del 2013 al 2018, parece que es de otro país del que tenemos ahorita. El de aquel entonces estaba completamente volteado a la agilización del comercio, a la liberación, a ser competitivos, a abrir las fronteras. Ahorita estamos volteando a la sustitución de importaciones. O sea, estamos volviendo al modelo económico de Miguel de la Madrid. Y a lo mejor me van a linchar muchos por lo que estoy diciendo, pero pues estamos volviendo a ver tarifas, estamos volviendo a ver endurecimiento de políticas, una manifestación de valor cada vez más difícil, trámites cada vez más complicados. ¿Vale la pena decir que estamos pagando justos por pecadores? Sí, es verdad. O sea, ¿cuántos de los que estamos aquí no hemos conocido agentes aduanales en donde sabes que la agente aduanal renta su patente y él vive en Canarias y nunca pisó a la oficina? O sea, sí hay una razón de ser en lo que estamos viendo. Lo que pasa es que para mi punto de vista hay un porcentaje de 5 o 10% que actúan mal y entonces nos trajimos la culpa de todos estos 5 o 10% que hicieron mal. Porque yo te aseguro, Lupita, que todos los que están aquí conectados son empresas serias y que quieren hacer las cosas bien. Pero bueno, a ver cómo nos va Pues con sí, esta reforma. así es, vienen muchos cambios. Bueno, pues es el momento de cerrar el chat. Gracias por todas las preguntas que enviaron y le cedo la voz al doctor Máximo. Adelante. Gracias, Lupita. Maestra Rosanilla, felicidades, un buen desarrollo histórico. Mire usted habló de una de ¡Uf! esas. ¡Wow! Me hubiera dicho se lo hubiera prestado. ¡Qué padre! Y usted habló de esta otra. ¡Wow! Nada más es un vejestorio. Le Híjole, hubiera servido en su increíble. desarrollo histórico. Pero la felicito de veras. Muy buena plática. Creo que muy realista. Este, esperamos que la sangre no llegue hasta el final y no se endurezcan tanto las líneas que se han fijado. Usted habló y habló muy bien de toda la problemática y entre ellas preocupante la manifestación de valor. Y además muy mal hecha la redacción, porque por ejemplo dice y se interpreta que quieren que sea el 2025, cuando el 2025 sería aplicar una ley retroactivamente, pero además dice que debe de compararse. ¿Compararse con qué? Primero tiene que haber, digamos, como en los servidores públicos, una declaración inicial cuando tú entras al servicio público. Y Ujú. después
pues todas las modificaciones que vayas teniendo año con año en tu patrimonio. Y Ujú, la base es lo que declaraste en la inicial y a ver ujú, cuánto se ha modificado tu patrimonio. ¿Y por qué en ley no está, por ejemplo, algo que usted dijo, la pareja? ¿Por qué incluir a la pareja en una regla o en un simple formato machote, como le quieran llamar, cuando es una persona totalmente independiente de su marido, esposo, pareja, o lo que sea? ujú. Entonces, bueno, es muy interesante y yo les pido disculpas y sobre todo a mi amigo Héctor, que él siempre tiene la prioridad de ser el primero, pero en este momento, después de volverla a felicitar, Lupita, me voy a tener que retirar. Muchísimas gracias por una extraordinaria charla. Héctor, un abrazo, perdóname que no te escuche. Y Lupita, estamos en contacto. Muchas gracias, maestra Natalia. Gracias, doctor. Gracias a usted, saludos. Gracias, que le vaya bien, doctor. Adelante, maestro Héctor. Pues me uno a la felicitación del doctor Máximo Carvajal para Natalia, porque la verdad el tema lo abordó muy, muy bien. Me llama mucho la atención el día lunes, reflexionaba yo con Eduardo Reyes Díaz Leal, que el agente aduanal siempre la autoridad lo consideró coadyuvante Ujú, para que las operaciones de comercio exterior se hicieran de la mejor forma posible. Inclusive, durante la época en la que se estuvo discutiendo que iba a haber un proyecto de reformas, tanto Karen como CLA hacían énfasis en esa circunstancia, que los agentes aduanales tenían esa responsabilidad de ser coadyuvante de la autoridad. Pero una cosa era decir y otra cosa era hacer. Y en este caso concreto, la reforma a la ley aduanera lo que le dice, ok, si eres coadyuvante de la autoridad, hazme lo siguiente. Y tal y como tú lo apuntaste, los convirtieron en autoridades, aunque no se los dijeron. Les dieron grandes responsabilidades y con la advertencia de que si no lo cumples, la guillotina cae sobre tu cabeza, en tu cuellito, y pierdes la cabeza. Así que, a mi juicio, no pusieron más que lo que deberían de haber hecho desde el principio. Al no haberlo hecho, pues la autoridad dijo, bueno, pues hoy vamos a hacerlo de una manera muy pulcra, blanco y negro, para que no haya dudas. Me llama la atención el comentario que haces respecto del apoderado y aduanal y el representante legal, porque desde que el apoderado aduanal se estableció, se puso como requisito que debería de ser haber una relación laboral con la empresa a la que le prestaban los servicios. Es decir, era su empleado. ujú, Por lo tanto, él no es responsable de nada. El quien es responsable es su empresa. ujú. Entonces es el importador. Y el representante legal que a partir del 23 se sustituye al apoderado aduanal, es igual, es lo mismo, es un empleado. Entonces, la empresa es la responsable, de tal manera que no era necesario hacer ningún ajuste en la ley aduanera 2026 para decirles qué va a ocurrir, porque para ellos está el 59 quinto. El 59 quinto dijo, oye, tú tienes que tener un expediente, todo esto de la materialidad, trazabilidad y legalidad. En ese sentido, creo que vale la pena lo que tú apuntaste. En el 2018, 2013 se dejó de aparecer la figura del apoderado aduanal, pero en un transitorio se dijo, pero los que tienen autorización siguen actuando. Ujú, ¿En dónde ujú. están? Están en IMEX y están en almacenes generales de depósito. Siguen Sí, estando ahí, y ahí perdón, y sí. en empresas de mensajería acelerada. Ahí también tienen Oh, apoderados aduanales. es- Y repito, son empleados de ellos. Así que bueno, ellos siguen, mientras sigan cumpliendo los requisitos para mantener la vigencia de sus autorizaciones, continuarán. Y por último, y vale mucho la pena hacer énfasis en esto, yo recuerdo que en algún foro, como tú lo apuntaste, que participamos en varios, hice yo un comentario de que si Cla y Karen querían defender alguna disposición de la anterior ley aduanera, era el relativo a la
diríamos, relevo de la responsabilidad solidaria. Ese era el artículo que tenían que haber defendido a capa y espada. ¿Por qué lo digo? Porque realmente no hay nadie que te pueda garantizar que tus clientes son honestos, honestos, honestos. No hay nadie. Entonces, el No. riesgo que corren es enorme, tienes toda la razón, de tal forma que comparto totalmente esa preocupación de, ahí alguien preguntó, ¿y quién va a defender a la gente aduanal? Diosito, no hay más. No El Chapulín veo Colorado. que tenga la capacidad de poder atender una circunstancia de esta manera. Está muy, muy preocupante. Pero juzgo que con toda razón los agentes aduanales bajo esta expectativa, pues los honorarios que antes se cobraban, es muy chistoso, porque los honorarios de los agentes aduanales, normalmente el mercado era del 0.45 del valor del pedimento, era lo que te cobraban Sí. 0.45. ¿Y de dónde salía ese factor? Del código aduanero. El código aduanero decía que los agentes aduanales por sus servicios cobrarán el 0.45 y se quedó. Y fue una práctica que duró y yo te garantizo que vas a cualquier agencia aduanal y por ahí te van a decir cuánto están cobrando, 0.45. Pero Sí. me regreso con el comentario, la reflexión es muy, muy preocupante la reforma para los agentes aduanales, porque sí les ponen una carga enorme y el riesgo de perder la patente es muy, muy alto, ¿eh? De verdad, me parece que tienes toda la razón al decir, oye, cada cuándo van a estar revisando las situaciones. Fíjate que yo expresé hice una expresión en de tienen que hacerlo todo el tiempo, porque la revisión de obligaciones es permanente. Esa definición o esa precisión, esa palabra en todas las autorizaciones tienen que acreditar de manera permanente el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, ese cumplimiento normativo es tremendo. Así que yo decía que lo de la constancia de situación fiscal, claro que tiene que ser mes con mes, porque en cualquier momento te la pueden, por cualquier circunstancia, te pueden decir que no. Y por ahí no nos metimos con el tema del 49 bis del Código Fiscal de la Federación, pero que también es otra historia de terror. Quedémonos con eso. Una brillante exposición, te felicito, y tuviste una excelente convocatoria, felicidades. No, al contrario, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a todos los que siguen por acá. Eh, pues no nos queda más que empezar a entregar el reconocimiento y recuerden que el mes que viene ya tenemos trueque nuevo. Entonces, entrego el reconocimiento TLC Magazine México y hagamos un trueque. Otorgan el presente reconocimiento a la maestra Natalia Besanilla por hacer un trueque en la plática virtual con el tema El nuevo papel de la agente aduanal el día 28 de enero de 2026 y lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchas gracias. Y recuerden que la próxima semana, pues empezamos trueque nuevo y tendremos por ahí a bastantes invitados el día lunes, también nada más para recordarles, el día lunes no tenemos trueque porque es el festivo, que ya sabemos, el 5 es la conmemoración de la Constitución. Sin embargo, empezaremos el trueque el día 4, que es el próximo miércoles. Por aquí nos vemos. Estaremos con Gobierno Corporativo a cargo del maestro Juan Fernando Castillejos. El día 9 estaremos también con el maestro Arturo Guerrero. El día 11, agentes aduanales frente a la reforma de 2026 a cargo de la maestra Alejandra Cano. El 16, nuevas investigaciones antidumping y actualización de cuotas compensatorias con el doctor José Manuel Vargas Menchaca. El 18, nuevos modelos de desarrollo económico y tendremos al maestro Héctor de ponente. Los 5 terms en la logística con el doctor Héctor Díaz. Y el 25 cerraremos con la octava enmienda a la nomenclatura del Sistema Armonizado 2028 a cargo del agente aduanal y doctor Francisco Burgoa. Así es que no se pueden perder los trueques del próximo mes
Y muchísimas gracias, Natalia. Pues un gusto que hayas estado aquí. Nos Bien, vemos. muchas gracias. Gracias, Lupita. Gracias, equipo Héctor, Magda, que también por ahí andaba. Muchas Sí, sí, gracias. sí. Gracias. Hasta luego y que Hasta tengan un luego. bonito puente. Ah, sí. Muchas Hasta gracias luego. igualmente. Bye, bye. Bye, Feliz bye. semana largo. Bye. Bye.